Si hay algo que todos los que estamos aquí en este lugar tenemos en común, y aún los que nos ven a través de las redes sociales, es que aunque usted lo sepa o no, todos tenemos promesas de Dios para nuestras vidas. Todos los que nacimos en este planeta Tierra tenemos promesas de Dios para nuestras vidas. Algunos lo sabemos y otros no. Y muchos de nosotros hemos experimentado el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas y hemos visto su gloria manifestarse, hemos visto milagros, hemos visto lo imposible hacerse posible. Pero hay otras promesas que todavía no se han cumplido. ¿Cuántos están ahí conmigo en esta mañana? Hay otras promesas que todavía no hemos visto su cumplimiento, y yo creo que a veces nosotros los seres humanos estamos tan enfocados en el resultado de las cosas, en el fin de las cosas, que se nos olvida que nuestro Dios no es un Dios meramente de resultados, no es un Dios meramente de cumplimiento, sino que nuestro Dios es un Dios de procesos también. Nuestro Dios es un Dios de procesos. ¿Por qué? Porque si hay algo para lo cual Jesús nos escogió, primero que nada, es para estar con Él, para conocerlo íntimamente, para caminar con Él. Describe el libro de Mateo que cuando Jesús llamó a sus discípulos, lo llamó por varias razones, pero la principal, dice la Biblia, que fue para que estuvieran con Él, y luego para enviarlos a predicar, para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Pero la prioridad fue que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él, para que lo conocieran, porque si conocemos a Jesús, conocemos al Padre, conocemos al Creador. Y cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó el mundo y creó el ser humano y nos puso en el jardín del Edén, el propósito principal fue para que estuviéramos con Él, para que lo conociéramos a Él. Y por eso Dios es un Dios de proceso, porque usted no conoce a Dios meramente cuando cumple lo que Él le dijo que iba a cumplir, sino en el proceso cuando todavía no ha cumplido. Y creo que a menudo nos encontramos igual que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, con mucha emoción, llenos de expectativas, cargando muchas promesas y viendo también milagros que jamás imaginamos ver. Pero de momento nos encontramos en el desierto de la vida preguntándonos: Señor, ¿por qué si nos sacaste de Egipto con bombo y platillo? ¿Por qué si abriste el mar rojo y cruzamos? ¿Por qué todavía no veo lo que pensé que iba a ver cuando saliera de Egipto? Y eso es un problema bastante grave, porque lo que sucede es que cuando no entendemos realmente que el deseo de Dios es que caminemos con Él y lo conozcamos, aún en medio del desierto, en las altas y en las bajas de la vida, en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en abundancia y en escasez. Cuando no vemos los resultados que esperamos y cuando no vemos las expectativas que nosotros mismos le hemos impuesto a Dios, nos desenfocamos, como el pueblo de Israel hizo en el desierto también. Y quisiera que leyéramos juntos Éxodo capítulo 32, versículo 1. Porque hay un principio muy profundo que nos relata esta historia. Y para darle un poquito de contexto, el Señor vio que su pueblo estuvo esclavizado por cientos de años y fue a socorrerlos. Los saca de Egipto, de la esclavitud, del abuso que el faraón les había impuesto. Y los lleva al desierto diciéndole: yo los voy a llevar a una tierra prometida donde fluye la leche y miel. Tengo promesas con ustedes y las van a ver cumplidas. Pero nunca les dijo exactamente cómo iba a pasar ni cuándo iba a suceder.
Y en eso Dios llama a Moisés para darle unas instrucciones al pueblo. Y Moisés está 40 días en un monte encontrándose con Dios y recibiendo dirección de parte de Dios para el pueblo, pero el pueblo se desespera. Y dice el versículo 1 del capítulo 32 que al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Y Aarón respondió: quítenles los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas, y tráiganmelos. Y todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quienes los recibió y los fundió. Y luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Y cuando Aarón vio esto, construyó un altar frente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Y quizás usted me pregunta como que ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y es que necesitamos entender lo siguiente. Cuando nuestras expectativas de Dios, cuando las expectativas que nosotros mismos le hemos impuesto a Dios no son cumplidas y nos volvemos impacientes en el proceso de esperar el cumplimiento de sus promesas, la impaciencia producida por la falta de confianza en el Señor nos lleva siempre a la idolatría. Nos lleva siempre a la idolatría. Y quizás usted me diga: bueno, pero yo no estoy en casa fundiendo oro para levantar un becerro. Pero hay ídolos mucho más sutiles que levantamos a diario en nuestras vidas. Hay ídolos que cuando sentimos que Dios no nos está cumpliendo, pues entonces vamos al ídolo quizás de las riquezas. Y dice: si Dios no me dio esto que yo esperaba, pues yo lo busco a través de las riquezas. Si Dios no me cumplió a través de esta manera, pues yo busco la manera de hacerlo, aun si me salgo del plan de Dios para mi vida. Y a veces yo leía este versículo y decía: Dios mío, pero qué falta de imaginación de levantar un ídolo y hacerlo como un becerro. Por lo menos en Fajardo, uno le dice becerromongo a alguien cuando como que es un bobolón o no sirve. Yo me imagino, qué sé yo hubiera hecho a Thor. Yo hubiera hecho como que algo así poderoso, impetuoso. Si voy a crear un ídolo, ¿por qué un becerro? Y es que la realidad es que este era uno de los ídolos que Egipto adoraba. El becerro era uno de los ídolos, una de las imágenes que Egipto adoraba. Y lo que estaba sucediendo con un pueblo que se volvió impaciente y dejó de confiar en Dios es que su mentalidad de esclavo lo estaba regresando de donde Dios lo había sacado. A adorar los mismos ídolos. Lo estaba regresando del lugar donde salieron. Y esto no sucede a nosotros los seres humanos cuando nos desenfocamos. Quizás Dios te sacó a ti de las adicciones, quizás Dios te sacó a ti del rencor, quizás Dios te sacó a ti de lo que sea, usted póngale nombre, pero en el momento que nos falta confianza en el Señor para esperar en Él y acudimos a estos viejos ídolos, regresamos a quienes éramos antes de seguir a Cristo. Y quizás hoy tú estás en este lugar preguntándote ¿por qué estoy luchando con estas cosas de nuevo? Y mi pregunta sería la siguiente para ti: ¿acaso te has vuelto impaciente para el Señor? ¿Acaso ha desvanecido la esperanza de que la promesa en el momento correcto, en el lugar indicado, va a llegar a tu vida?
y se va a cumplir. La impaciencia llevó al pueblo a la idolatría y los regresó a la misma mentalidad de la cual Dios los quería sacar. Y Dios, habiéndolos liberado, estaban viviendo como esclavos en medio de su libertad. Adoraron a dioses similares a los de Egipto. Regresaron a esa mentalidad de esclavitud. Y luego Aarón, viendo el entusiasmo de todo lo que estaba sucediendo y el entusiasmo del pueblo, porque no crea que eso fue un momento triste para el pueblo de Israel. No crea que eso fue un momento donde estaban llorando, donde estaban echándose cenizas por encima. No, eso lo que formaron allí fue sendo party, senda fiesta. Y no fue hasta que Moisés llega y ve lo que está sucediendo que en realidad se formó el sal para afuera. Pero Aarón está viendo algo en sus ojos. Bueno, no, la gente está contenta. La gente está respondiendo a mi liderazgo. Wow, esto, pues entonces como lo que yo veo es bueno, vamos a celebrar una fiesta al Señor. Y le achacamos las victorias que pensamos tener y el éxito que pensamos, que entendemos que estamos adquiriendo por nuestras propias fuerzas y decimos, vamos a hacerle una fiesta al Señor porque mira, me ha bendecido. #blessed. Cuando en realidad lo que nos espera es muerte, porque la consecuencia del pecado, dice la palabra de Dios, que es muerte. Y decimos, no, pues en realidad Dios tiene que estar en esto porque mira, estoy ganando lo que quería ganar. La cuenta del banco está donde la tenía que tener. Tengo el carro que tenía que tener. Mira, mis hijos están tranquilos. En mi familia todo está tranquilo. Pues vamos a hacerle una fiesta a Dios. Y levantamos altares a ídolos, dándole crédito a Dios por una victoria que en realidad eventualmente se va a demostrar como una derrota para ti. Perdemos el enfoque en nuestra impaciencia. Y este mensaje no es un llamado a permanecer quizás en sufrimiento o en una relación abusiva. Hay momentos donde Dios nos llama a movernos. Hay momentos donde Dios nos saca, donde Dios nos llama a caminar. Pero más a menudo de lo que pensamos, Dios nos llama a permanecer. A permanecer firmes creyendo que el Dios que abrió el mar en dos y nos hizo cruzar por tierra seca es el mismo Dios que va a proveer en el desierto. Es el mismo Dios que nos va a guiar en el desierto hasta la tierra prometida. En su momento y a su manera. No a la de nosotros. Quizás Dios te dio una palabra y te dijo, wow, yo te voy a usar como, qué sé yo, como un adorador, como un salmista, y tú interpretaste, voy a ir a las naciones y voy a cantar en el mundo entero, y quizás lo que Dios quiere es que sirva aquí en la iglesia y que cante en la iglesia, y eso no es menos que alguien que quizás viaja el mundo. Quizás Dios te dijo, yo te voy a prosperar en todo el sentido, y tú estás interpretando las expectativas que estás poniendo sobre él es que vas a ser multimillonario. Y tal vez eso no es lo que Dios tiene para ti. Entendamos que el Dios que da la promesa es nuestra plenitud y nuestro deleite. Nuestro deleite no está en el cumplimiento de la promesa, está en aquel que la da. Nuestra plenitud y nuestra satisfacción está en aquel que declaró la promesa sobre nosotros, no en el cumplimiento de la misma. Porque he visto muchísima gente, y lo he vivido yo he visto las promesas de Dios cumplirse en mi vida y no sentirme satisfecho.
Porque estuve tan pendiente a llegar a la cima, estuve tan pendiente al cumplimiento, estuve tan pendiente a ese momento de victoria que se me olvidó caminar con aquel que me dio la promesa, conocerlo en el momento difícil, intimar con él en el momento de dolor y conocer sus pensamientos y sus planes para mí, que son de bien y no de mal aún en la dificultad, que son de bien y no de mal aún en el dolor. Y conocer a ese Dios que nos sostiene para poder esperar en Él cuando no vemos el cumplimiento todavía. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer en los momentos difíciles, en los momentos donde no hemos visto todavía ese cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida, para mantenernos enfocados en Él? ¿Qué podemos hacer para mantenernos enfocados? ¿Qué podemos hacer para mantenernos firmes en su palabra y no desviarnos cuando todavía no vemos el resultado de lo que esperamos? Y yo creo que hay 3 ejemplos en las Escrituras que nos hablan al respecto. Y el primero lo vemos en la vida de Jesús mismo. Dice Mateo capítulo 4 que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. That's an understatement. Yo tengo hambre si no como la noche anterior. Yo no sé cómo el hombre estuvo 40 días. Y dice que el tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque si hay algo que Jesús nos enseñó con su vida, es que si vamos a mantenernos firmes, necesitamos hacerlo en su palabra. Jesús no fue al desierto meramente porque le dio la gana o para comprobar algo, sino que el hombre peca y es destituido del Edén y es echado al desierto. Pero Jesús va al desierto a buscarnos, a regresarnos al Edén. Y en el desierto es tentado por Satanás. La Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a devorar. ¿Cuántos de ustedes quizás han visto algún documental de Discovery Channel o Animal Planet de leones? A mí me encantan esas cuestiones. Y si hay algo que siempre vemos de la naturaleza del león, es que él la coge con el más chiquito. Él la coge con el que está débil. Hay una manada de cientos de cebras y cientos de animales y él busca, espérate, ¿quién está cojo? ¿Quién está débil? Y en los momentos difíciles él está esperando tu momento de debilidad para enfrentarse a ti, para aparecerse a ti como un ángel de luz. Y se presenta a ti con algo que parece una buena idea, siempre tratando de hacerte dudar de tu identidad. ¿Qué fue lo que hizo con Cristo? Si de verdad tú eres el Hijo de Dios, pues mira, dile a estas piedras que se hagan pan. A mí, en lo personal, me parece excelente idea. Yo 40 días sin comer, excelente idea. Pero Jesús se sostuvo firme y dijo: no, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Y si hay algo que necesitamos hacer para mantenernos firmes en nuestros momentos de debilidad, es mantenernos en la palabra, escudriñar su palabra, estudiar su palabra, repetirla día y noche, para que cuando el enemigo llegue a nosotros con pensamientos que no van de acuerdo con quién es Dios, nosotros podamos decirle: escrito está, así ha dicho mi Dios. Y mantenernos firmes en su palabra. Lo segundo que necesitamos hacer es dedicarnos a la oración. No podemos perder la buena costumbre de orar.
Si realmente nos llamamos cristianos, esto es cristianismo 101. Leer la Biblia y orar. Y domingo tras domingo necesitamos repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque por más que podamos tener el conocimiento, no lo practicamos. Y vemos que nuestras vidas se están derrumbando y tenemos los fundamentos. Si hay algo que a mí desde chiquito me enseñaron cuando jugaba pelota, cuando jugaba baloncesto, me decía, mira, olvídate de ser muy flash y de hacer esto. Enfócate en lo fundamental. Si estás haciendo lo fundamental, te va a ir bien. Olvídate de recibir la última revelación del último momento. Mira, eso tiene sus momentos y tiene su lugar. Pero el fundamento es consistente. El fundamento es todos los días. Todos los días. Todos los días. Dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Que luego que Jesús ascendió al cielo y les da una promesa de que iban a recibir al Espíritu Santo a sus discípulos, ellos se fueron no solo a esperar, sino que mientras esperaban se dedicaron a la oración. Se dedicaron a la oración. Dice Hechos capítulo 1, versículo 14, que todos estaban en un mismo espíritu y se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. El problema es que muchas veces recibimos la promesa y estamos esperando, pero no estamos orando. Esperamos, pero no estamos orando. Y yo me pregunto qué hubiera sucedido si quizás ellos no se hubieran dedicado a la oración como dice la Escritura que se dedicaron. Quizás se hubieran desesperado antes de que llegara el 10º día. Quizás se hubieran esparcido. Quizás hubieran dicho, mira, quizás no entendimos bien a Jesús. Porque eso es lo que nos pasa. Recibimos la palabra de Dios, recibimos la promesa, pero como no estamos en su palabra y no estamos en oración, se nos olvida bien lo que dijo y viene el enemigo a decir, ¿de verdad te dijo esto? Tal como lo hizo en el jardín. ¿De verdad Dios dijo que si comes del árbol ibas a morir? Yo creo que no. Y comenzamos a desarrollar nuestras propias ideas y tratamos de ayudar a Dios. En el desespero tratamos de ayudar a Dios y tratamos de manipular las circunstancias. Yo lo viví personalmente cuando mi esposa y yo pasamos el momento más difícil de nuestras vidas y estuvimos separados. En ese momento yo traté de ayudar a Dios y trataba como de manipularla aún usando la misma escritura, lo que dice la escritura, cuando Dios lo que me estaba diciendo es espera. ¿Y en qué resultó? Que las cosas siguieron empeorando hasta que ya yo tuve que soltar y Dios me miró y me dijo, terminaste, ahora me toca a mí. Y cuando obró él, no tomó mucho. Tomó todo mi esfuerzo, ¿para qué? Para embarrarla. Y solo tomó una palabra de él. Solo tomó un sí de Dios. Solo tomó una intervención de Dios. Así que no tratemos de ayudar a Dios, mantengámonos en su palabra y en oración, conectados con Él. Recordemos su promesa a diario. Señor, tú me prometiste esto y esto y esto. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves. No a imponerte mis propias expectativas, no a imponerte mis propias ideas, sino a conocer tu corazón para entender realmente cuál es el cumplimiento de la promesa para mí. Y por último, necesitamos mantenernos agradecidos si nos vamos a mantener enfocados en el desierto. Si nos vamos a mantener enfocados en los tiempos difíciles. Hechos capítulo 16, versículo 25, cuenta una de mis historias favoritas en la Biblia donde a Pablo lo arrestan con sus compañeros y en medio de la cárcel, en medio de ese calabozo muy diferente a las cárceles que hoy conocemos, quizás en Puerto Rico y en Estados Unidos, ellos estaban encadenados, seguramente eso estaba sucio, con orín y excreta y de los
presos que estaban allí con ratas, no les daban bien de comer. O sea, usted imagínese las peores de las circunstancias. Pero dice que a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos lo escuchaban. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Ahora, yo he pensado que habrá producido esto, además de la fe, ¿verdad? Que habrá producido este cántico de alabanza a Dios en medio de esas circunstancias. Y he llegado a la conclusión que fue por agradecimiento. Porque no se nos puede olvidar lo bueno que Dios ha sido aún en los peores momentos. A Israel se le olvidó las señales que Dios había hecho en Egipto, las plagas que había enviado, el mar rojo abierto en dos, el maná y la provisión del cielo. Se les olvidó todo eso. ¿Por qué? Porque se desenfocaron en un momento difícil. Pero si nosotros nos determinamos a mantenernos firmes en su palabra, a mantenernos en oración, comunicándonos con Él todo el tiempo, y a ser agradecidos, porque siempre tenemos algo para dar gracias. Y es imposible quejarse y dar gracias a la misma vez. Si nosotros nos determinamos a hacer estas tres cosas, no vamos a morir en el desierto. No vamos a tener que esperar a la próxima generación para que hereden la tierra que se nos prometió a nosotros. Sino que el mismo Espíritu que nos llevó al desierto nos guiará hasta la tierra prometida. Así que ponte de pie conmigo en esta mañana. Y considera en el lugar donde te encuentras hoy. Sea en la cima, sea en el valle, sea en la promesa o quizás en el desierto de camino a la promesa. Y no importa en qué lugar te encuentres hoy, la realidad es que tarde o temprano vamos a enfrentar un desierto, vamos a enfrentar dolor, vamos a enfrentar desafíos, vamos a enfrentar tragedias, vamos a enfrentar tormentas. Y si hoy tú estás en la cima, si hoy tú estás en la promesa, no esperes a estar en el desierto para practicar estas cosas. Pero si hoy te encuentras en el desierto, quiero decirte que Dios no ha terminado contigo. Quiero recordarte que aquel Dios que comenzó la obra en ti es fiel para terminarla. Quiero recordarte que le servimos a un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y que lo que está para ti de parte de Dios está para ti. Es cuestión de tiempo, es cuestión de cuándo. Pero mientras tanto, ¿va a vivir miserable hasta que llegue a la tierra prometida o va a aprender a caminar de la mano del Dios que fortalece a aquellos que están decaídos en el desierto? ¿O va a vivir de la mano de aquel que nos recuerda que el gozo de nuestra vida es la salvación que Él nos ha provisto? ¿Va a dar cátedra a aquellos que miran tu vida de lejos? ¿Les va a enseñar de un Dios bueno y amoroso aún en los momentos difíciles? ¿Van a ver en ti la paz que sobrepasa todo entendimiento, que está disponible para todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros si escogemos abrazarla? ¿O va a vivir de derrota a victoria y de victoria a derrota?
De cima al valle, del valle a la cima. De desierto a la promesa y de la promesa al desierto. Le servimos a un Dios que es igual de suficiente en la abundancia como en la escasez. Le servimos a un Dios que es nuestra satisfacción en la promesa tanto como en la espera. Y le servimos a un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del tiempo. Así que levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios por sus promesas. Aun cuando no las estás viendo, dale gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque no la he visto todavía, yo sé que tú la vas a cumplir. Yo sé que tú no vas a fallar. Y mientras tanto decido adorarte, escojo alabarte, escojo celebrar aún en medio del desierto, porque mi victoria ya está gana. Decido esperar en ti. Padre, gracias. Gracias porque tú eres tan y tan bueno con nosotros, tan paciente con tus hijos, Señor. Si hay algo que es evidente para nosotros los que te conocemos, es lo paciente y lo amoroso que eres para nosotros. Y nuestra oración hoy es que nos enseñes a ser pacientes como tú eres paciente con nosotros, Señor. Ayúdanos a creer aun cuando no podemos ver todavía. Hoy te decimos como aquel que se levantó y te dijo: sí creo, ayuda a mi incredulidad. Porque tenemos fe, Señor, pero también hay incredulidad a veces en nosotros. Y te decimos hoy, creemos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra. Ayúdanos a mantenernos conectados contigo a través de la oración. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos sin importar las circunstancias, porque el regalo más grande ya tú nos lo diste, Señor. Y ese fue tu sacrificio en la cruz y la vida eterna que nos trajo tu muerte. En el nombre de Jesús. Si en esta mañana usted necesita oración, yo quiero pedirle a el equipo de oración, los que tienen la responsabilidad hoy de orar, que pasen aquí al frente. Y si usted necesita oración, queremos orar contigo. Si sientes que no tienes fuerzas para seguir, que estás en un desierto eterno, si sientes que no puedes ver la luz al final del túnel, o simplemente necesitas hablar con alguien, puedes pasar. Mientras continuamos con el servicio, aquí tenemos un equipo de personas capacitadas y dispuestas para orar contigo, para abrazarte y para guiarte en este momento de oración. Así que Dios los bendiga. Voy a pedirle al pastor Bambi que pase, y si necesitan oración, por favor, pasen.